Como bien decís, y hemos venido acá a conversarlo, durante el 2018 estuvimos trabajando en los lineamientos estratégicos del área metropolitana, con lo cual se viene una segunda etapa que es, a partir de estos lineamientos estratégicos, están los ejes y aparecen los proyectos. Los ejes que venimos trabajando son conectividad, movilidad, transporte, es un eje de trabajo. Otro es ordenamiento urbano territorial, otro es gestión ambiental, un cuarto desarrollo productivo, económico, social, y un quinto obras estratégicas. Claro. Es decir, se trabajó durante todo el 2018 con la consultora que había ganado de la Universidad Nacional del Litoral, que nos dio toda la apoyatura técnica, bien interdisciplinaria, arquitectura, urbanismo, ingeniería en ciencias hídricas, derecho, y a la vez hicimos reuniones que le llamamos de microregiones, porque como bien vos decías, son 23 localidades con una diversidad importante, no solo desde lo político, sino también desde lo social, de lo económico, de lo productivo, con lo cual hablamos de 3 microregiones, una que sería centro, oeste, la costa, o centro-norte, la tercera. Y te decía que a partir de estos 5 ejes trabajados por la consultora, pero también por nosotros mismos. Es Entre decir, todos los integrantes. Exactamente, claro. Con las reuniones en las microregiones o en el Consejo de Gobierno o en el directorio, tenemos que hacer un plan de trabajo que lo vamos a estar presentando en las próximas semanas, y en ese plan de trabajo vamos a ir ya señalando los proyectos de cada eje, concretamente, para ir entendiéndolo, más allá que aún no está cerrado, sino que por el contrario estamos comenzando a encontrar consenso para llegar a una reunión donde estén las 23 localidades. Un eje es ordenamiento, o más gráfico, un eje es movilidad, conectividad, transporte. Claro, esto es importantísimo, ¿no? Porque hace a la circulación de los vecinos dentro de todo el área metropolitana. Central. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece? Bueno, necesitamos un plan de movilidad interurbana, que no existe. ¿Esto era un problema anteriormente? Es un problema, es un proyecto que nosotros lo vamos a plantear en la necesidad de tener un plan de movilidad sustentable interurbana. Probablemente va a llevar un tiempo, además, porque tenemos que hacer todo el relevamiento, que probablemente haya organismos que lo tienen, de las líneas de transporte, pero también tenemos que ver cuáles son las rutas que conectan cada una de estas localidades, pero también tenemos que ver cuáles serían los proyectos de estas rutas que tenemos que tener en cuenta también, pero también, por ejemplo, pensar en una movilidad sustentable, es decir, en los diferentes medios de movilidad, ya no solo al transporte de pasajeros por autobuses ni el vehículo, sino también pensar, por ejemplo, en algunos lugares en una red de bicisendas, como una movilidad, y también un proyecto que nos gusta a muchos y que se ha hablado, que es el tren metropolitano. Tenemos que también darnos esa posibilidad de proyectar un tren metropolitano. El circunvalar estamos hablando. No, un tren metropolitano. Poder llegar a Laguna Paiva. Mirá vos qué bárbaro, claro, qué interesante. ¿Por qué? Porque las trazas están. Es decir, no es tan descabellado pensar en un proyecto que, digamos, salimos de Santa Fe y vamos a Laguna Paiva, tomamos todo el norte de Santa Fe y llegamos hasta Laguna Paiva y viceversa. Sería una alternativa de transporte mucho más sustentable, y lo sabemos perfectamente. Y además porque hay muchas trazas ferroviarias en todos nuestros en todas nuestras localidades, que también tenemos que ver qué hacemos con esas trazas ferroviarias hasta tanto tengamos los trenes. Y dentro del tema movilidad, lo que nosotros advertimos por las reuniones que hemos tenido con funcionarios, con los propios intendentes, presidentes comunales, con vecinos,
es que quizás el transporte interurbano ha quedado pensando en un área del Gran Santa Fe que ya no existe. Es decir, hasta hace 10 años atrás la gente iba a Rincón el fin de semana. Claro. O iba a San Agustín, que conversábamos fuera de cámara. Fuera de cámara, quizá porque tenía una tía. Es decir, ¿y ahora qué pasa? ¿Se van a vivir? ¿Notan que migran los habitantes de las grandes urbes a estos pueblos por la rápida conectividad que hay? Mira, a mí me gusta mucho contar una anécdota que lo muestra claro a esto. El presidente comunal de San Agustín, que está pegadito... Emiliano Mónaca. Emiliano, en una de las fiestas patronales, me dice, vení Chuchi, vení que te presento a una persona. Bueno, viene una persona de unos 40 años y me dice el farmacéutico del pueblo. Y lo presentó como, viste, quizás hace 30 años atrás se presentaba el juez del pueblo. Claro, ¿viste? ahora es el farmacéutico. No, claro. El farmacéutico del pueblo. Claro, San Agustín, hasta hace un año atrás, no tenía farmacia. Porque por la cantidad de habitantes que tenía, no tenía la necesidad de tener una farmacia. Hoy tiene una farmacia 24 horas. Claro. La movilidad, la conectividad, a partir fundamentalmente de los planes Procrear, porque ese fue el punto, y esta posibilidad de estar en 15 minutos, 20 minutos en esa zona, ha hecho que la gente va y viene, trabaja en Santa Fe, que además ese es uno de los puntos de lo que es justamente lo metropolitano. Este cambio de hábitos, este cambio de conducta, de actitudes de los vecinos. Los vecinos trabajan en Santa Fe, estudian en Santa Fe, pero se van a vivir ya no al fin de semana, viven toda la semana. Y Molinas, dentro de los ejes del 2019, ¿se contempla la proliferación de las áreas industriales, por ejemplo? ¿Es uno de los temas a tratar? Ese es un tema a tratar y pensar, que no está pensado así, en lo que llamamos una red de áreas y parques industriales. Hoy hay polos industriales muy importantes. Está Sauce Viejo, Santo Tomé, Esperanza, Farán también tiene área industrial, por supuesto Santa Fe. Hay un almacén ferroviario que le llaman así, industrial, también en Laguna Paiva. Es decir que sin dudas somos una zona y sobre todo vinculado a lo agroindustrial muy fuerte, lo que es el área metropolitana. Tenemos que pensarnos como una red de áreas y de parques. Tenemos que empezar a pensar, bueno, si en Santa Fe no hay más lotes para industria o para un tipo determinado de industria, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos desarrollamos industrialmente? Y aparece otro tema central, que son los servicios básicos. Porque hay que llegar con eso, para que funcione. Porque para que funcione, para que podamos tener una buena área industrial, necesitamos tener servicios básicos, y entonces es imprescindible el agua, el gas, la energía. Bueno, de esto también vamos a conversar. ¿Qué pasa con la gestión y el tratamiento de residuos, que también genera mucha preocupación dentro del área metropolitana? Bueno, ese otro tema, se han formado, seguramente lo habrán conversado, lo que se llaman los consorcios. Los GIRSU. Los GIRSU, exactamente. Esto ya está funcionando, se reúnen, pero lo que falta, sin dudas, es en muchos casos equipamiento y en muchos casos obras importantes como son las obras para estaciones de transferencia. Esperanza, para dar un ejemplo, toda esa zona tiene ya hecho el proyecto ejecutivo, tiene todo para avanzar, pero bueno, le falta algo fundamental, que es justamente lo presupuestario. Esperamos que el tema de GIRSU sea un tema que el presupuesto provincial lo contemple, de modo tal de poder seguir planificando y coordinando acciones. Rincón también se está moviendo mucho en el tema, Arroyo Leyes también. Hoy te diría que el punto central es, por un lado, poder establecer con normas entre nosotros básicas, justamente vinculados al tratamiento de residuos, pero también es importante contar con el presupuesto suficiente. Adriana, hoy son 23 localidades. ¿Existe la posibilidad de sumar otras, de que se vayan incorporando para ampliar el espectro del área? Seguramente en la próxima sesión del Consejo de Gobierno ya vamos a hacer 24, porque en la última sesión San Carlos Norte pidió incorporarse y reúne las condiciones para poder hacerlo, pero bueno, esto se tiene que aprobar, y hace un par de semanas
fuimos con José Corral a San Jerónimo Norte, porque su presidente comunal justamente nos invitó. Carlos Volpato, sí, estaba interesado en este tema también. Y nos dio la nota. Ah, les dio la nota. Ingresó, con lo cual probablemente antes de fin de año se incorpore. Por supuesto esto lo decide el Consejo de Gobierno, pero forma parte de los criterios porque tiene que ver con la distancia, tiene que ver con los lazos, esto que conversábamos, sí, los lazos de conectividad, lo cultural, lo social, claro. Así que probablemente Santa Fe pueda sumar un par de localidades más. Qué bueno.